Bienvenido a mi canal Historias de Horror, donde cada relato te llevará al límite de tus miedos y a descubrir lo que se oculta en las sombras de lo cotidiano. Hoy te traigo una historia que te hará mirar 2 veces por el retrovisor, sentir cada escalofrío y dudar de cada calle que recorres de noche. Prepárate para adentrarte en la noche más oscura de la ciudad, donde lo inexplicable y lo terrorífico esperan a cada paso. Dame todo tu miedo. La ciudad dormía bajo un manto de neblina gris, y las luces de los faroles apenas lograban atravesarla. Javier, un taxista acostumbrado a las calles solitarias de madrugada, encendió el motor de su viejo taxi amarillo y miró por el retrovisor, asegurándose de que nada perturbador se asomara detrás de él. Era otro turno más, otro camino más. Nada extraordinario, o al menos eso creía. Esa noche, el aire estaba pesado y un silencio extraño lo acompañaba mientras recorría la avenida central. Sus manos se aferraban al volante y un escalofrío recorrió su espalda. Desde hacía semanas, los pasajeros que recogía parecían extraños. Miradas vacías, voces apagadas y a veces comentarios que no tenían sentido. Pero esa noche, lo que encontraría superaría todo lo que había visto antes. Al doblar en una calle secundaria, su radio comenzó a emitir estática. Javier no le prestó mucha atención hasta que escuchó un susurro claro y helado. «Toma la ruta que nadie debe tomar». Se giró rápidamente pensando que alguien había bromeado con él. La calle estaba vacía. No había ningún peatón, ningún vehículo, solo su taxi y la neblina que parecía hacerse más densa. El primer pasajero apareció de la nada, un hombre vestido con un abrigo oscuro y un sombrero que ocultaba su rostro. Se acercó al taxi sin decir palabra. Javier bajó la ventanilla y el hombre simplemente señaló un destino que no reconocía. Una calle apartada, mal iluminada, a las afueras de la ciudad. El corazón de Javier comenzó a latir con fuerza, pero algo en él le decía que debía aceptar la carrera. Con un leve asentimiento, cerró la puerta del taxi y arrancó hacia lo desconocido. Mientras conducía, la neblina se espesaba y las luces de la calle parecían desvanecerse detrás de él. La voz de la radio volvió, esta vez más clara. «No te detengas, ellos te están viendo». Javier miró por el retrovisor y vio figuras borrosas que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. La ansiedad crecía, pero la curiosidad y la obligación de terminar la carrera lo mantenían al volante. Al girar por una curva, el hombre del abrigo se inclinó hacia atrás y Javier pudo notar que su rostro era inquietantemente pálido, sin rasgos definidos, como si la luz de la calle lo hubiera drenado por completo. Un escalofrío recorrió su columna y su instinto le gritaba que escapara. Pero el motor del taxi parecía tener vida propia, avanzando solo por esa ruta prohibida. Minutos después, el taxi llegó a un tramo de carretera olvidada, rodeado de árboles que parecían inclinarse hacia el camino, como queriendo atraparlo. La voz de la radio gritó ahora con desesperación: «No mires atrás». Javier sintió que algo tocaba la parte trasera de su asiento. Giró el retrovisor lentamente y vio una figura idéntica a él, sentado, inmóvil, mirándolo fijamente. Su propio doppelganger lo observaba desde la oscuridad del asiento trasero, con una sonrisa que no debía existir. El miedo lo paralizó por un instante. La figura desapareció de repente, pero su presencia aún podía sentirse. Javier intentó encender las luces altas, pero el taxi parecía responder a otra voluntad. Las farolas brillaban con un tono fantasmal, y cada sombra parecía moverse en dirección contraria al vehículo. El corazón de Javier golpeaba con fuerza, mientras sentía la respiración de alguien detrás de él. Aunque el asiento trasero estaba vacío, un grito lejano resonó en la carretera, seguido de risas distorsionadas que no pertenecían a este mundo. La neblina se movía como si tuviera vida propia, formando rostros que desaparecían antes de que pudiera enfocarlos.
Javier comprendió que esa carrera no era solo un viaje físico, sino un descenso hacia algo que trascendía la realidad, hacia un lugar donde los miedos más profundos tomaban forma tangible. Cada curva que tomaba lo adentraba más en la oscuridad, y el hombre del abrigo permanecía en silencio, como un guía de un mundo que nadie debía conocer. La sensación de que el taxi estaba rodeado por ojos invisibles aumentaba, y la radio ahora emitía solo palabras entrecortadas. Ellos están dentro. Javier se dio cuenta de que no estaba solo, algo lo seguía desde las sombras, algo que podía reflejar su miedo y multiplicarlo. Cuando finalmente el destino llegó a la vista, no era una casa, ni una calle reconocible, era un edificio antiguo, abandonado, con ventanas rotas y puertas colgando de sus gozneas. La silueta del hombre del abrigo se desvaneció en la neblina, dejando a Javier solo frente a la entrada. El taxi parecía haberlo llevado a un lugar fuera del tiempo, un sitio donde las reglas del mundo normal no aplicaban. Javier bajó del vehículo con manos temblorosas. Cada paso hacia la puerta del edificio resonaba con ecos de pasos que no eran los suyos. La puerta se abrió con un chirrido largo y profundo, y el interior estaba cubierto de sombras que parecían palpitar, como si respiraran. El aire estaba pesado y olía a metal y humedad. Algo dentro de esa oscuridad lo observaba, esperando. En el último momento, antes de cruzar el umbral, Javier escuchó nuevamente la voz en la radio. «Bienvenido, ahora eres parte de la ruta que nadie debía tomar». La puerta se cerró detrás de él, y la oscuridad lo engulló, mientras un susurro final recorría la habitación. «Nadie vuelve. Nadie». Javier avanzó con cautela por el edificio abandonado, donde cada sombra parecía moverse con voluntad propia. Las paredes, cubiertas de grafitis que representaban figuras distorsionadas, parecían susurrarle secretos que no podía comprender. Cada paso que daba resonaba como un golpe en su pecho, recordándole que había cruzado un límite que jamás imaginó. Al llegar a un pasillo largo y oscuro, vio reflejos de sí mismo en los vidrios rotos, pero cada reflejo no imitaba sus movimientos. En cambio, lo miraban fijamente, como si tuvieran conciencia propia. El miedo se mezclaba con la fascinación. No entendía si esos reflejos eran su imaginación o algo mucho más siniestro. Javier intentó dar media vuelta, pero el edificio parecía extenderse, alargando los pasillos y las escaleras hacia direcciones que desafían la lógica. Un extraño sonido metálico lo obligó a girar la cabeza. Allí, en un rincón apenas iluminado, se encontraba el hombre del abrigo, pero esta vez no estaba solo. Docenas de figuras encapuchadas lo rodeaban, cada una con un rostro pálido y sin rasgos definidos, como si la luz misma los hubiera drenado. Javier sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Esas figuras lo reconocían, lo esperaban, como si supieran que él llegaría allí. De repente, la figura que más le aterrorizaba apareció frente a él, su propio doppelganger, exacto en cada detalle, con una sonrisa siniestra que no correspondía a su naturaleza. Javier retrocedió, tropezando con escombros, mientras su reflejo hablaba con voz fría y hueca. «Este es el camino que elegiste. Aquí no hay escapatoria. Aquí solo existe lo que temes». Un estruendo sacudió el edificio y las luces parpadearon. Javier quiso gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Su doppelganger comenzó a avanzar, y con cada paso que daba, las otras figuras se desvanecían, absorbidas por la sombra que lo acompañaba. Javier comprendió que no podía enfrentarlo físicamente. Debía usar su mente, su voluntad, pero el miedo lo estaba consumiendo. El pasillo se transformó en una escalera infinita que descendía hacia la oscuridad absoluta. Con cada peldaño, recuerdos de su vida se mezclaban con imágenes distorsionadas de lo que parecía ser la muerte.
Javier sentía que se deshacía, que su identidad se mezclaba con la de su reflejo. La voz de su doppelganger resonó en cada rincón. Aquí aprenderás lo que significa el miedo para siempre. De pronto, un silencio absoluto lo envolvió. Javier abrió los ojos y se encontró de nuevo dentro de su taxi, estacionado frente a la misma calle solitaria donde había iniciado la carrera. El hombre del abrigo había desaparecido y la neblina se disipaba lentamente. Todo parecía normal, pero algo en el retrovisor lo hizo detenerse. Allí, sentado en el asiento trasero, su reflejo lo miraba, sonriendo. Javier comprendió que no había escapatoria, que esa noche sería solo el inicio de un ciclo interminable. Mientras arrancaba el motor, el miedo lo mantenía alerta, pero también una curiosidad imposible de ignorar. ¿Hasta dónde llegaría la presencia que lo seguía? ¿Qué secretos ocultaba la ciudad y cuáles eran los límites de su propia realidad? La sensación de ser observado nunca desapareció y cada calle oscura que recorría parecía esconder otra historia siniestra, esperando que alguien osara descubrirla. Y aunque Javier siguiera conduciendo, la certeza de que algo más grande lo esperaba lo acompañaba, susurrándole que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Gracias por escuchar esta historia en Historias de Horror. Si te gustó, no olvides comentar tu parte favorita, compartir tus teorías sobre lo que le pasará a Javier y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que pondrán tus miedos a prueba. La noche es larga y el terror apenas comienza. Y recuerda, dame todo tu miedo.